Bienvenidos a la clase de Ciencia y Tecnología. El día de hoy vamos a realizar el tema de cambios en la materia 2, el cual es el cambio físico y el cambio químico. Bien, vamos a dar unas pequeñas pautas para dar el concepto a cambio físico y a cambio químico. Primero, el cambio físico se va a caracterizar por no alterar la composición, la estructura de la materia en sí. Lo único que va a hacer es cambiarlo de distintas maneras que ahora vamos a ver. Por ejemplo, los cambios de estado. Eso significa que podemos cambiar los de estados tales como sólido, tales como líquido y tales como gaseoso, ¿no? En todo caso, se pueden transformar de sólido a gaseoso, de sólido a líquido, de líquido a gaseoso, etc. Entonces, esto va a relacionarse con un cambio físico. ¿Por qué, profesor? Porque en realidad no cambia su estructura, solamente va a cambiar la forma, en este caso de la materia. Podemos saberlo como el tema del agua, ¿no? El agua en estado sólido y en estado líquido y en estado gaseoso sigue siendo agua, no cambia su estructura molecular. En este caso sigue siendo la misma, sigue siendo agua, ¿ya? Vamos con el siguiente punto, que es dilatación. Esto ocurre cuando existe mayor temperatura, ¿no? En el caso de la dilatación va a agrandar un cuerpo en sí, como por ejemplo el tema podría ser también el alargamiento de otro tipo de cosas, como por ejemplo una pelota. Nosotros podemos observar que cuando la colocamos al sol se va a hinchar un poquito más y se va a poner un poco más grande, ¿verdad? Entonces justamente eso ocurre por el tema de la temperatura, ¿no? La dilatación. Pero en realidad sigue siendo la misma materia, no tiene ninguna transformación en su estructura, así que sigue siendo lo mismo. Seguidamente vienen las mezclas. En este tema de mezclas tienen que ser unas mezclas en las cuales se vean separadas a simple vista los dos componentes, ¿no? Por ejemplo, si mezclamos agua y mezclamos pues una cuchara, la metemos dentro de la cuchara, pues obviamente que vamos a ver fijamente que la cuchara se va a ver y no está mezclada con el agua, solamente que está adentro, ¿no? Y es por eso que podemos ver este cambio físico en realidad. Después vemos la fragmentación. La fragmentación se va a dar por la división del cuerpo en sí. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo tengo un poco de oro, ¿no? Un poco de oro, un bloque de oro. Bueno, el oro es color brillante, ¿no? En este caso amarillo. Tengo un bloquecito de oro y yo lo parto a la mitad. Y yo lo parto en cuatro. Entonces, al partirlo va a seguir siendo oro, no va a tener una composición diferente al momento de cortarlo. Entonces, eso también es un cambio físico, ¿sí? Después sigue el tema del movimiento. Esto quiere decir que a pesar de que yo esté en pleno movimiento, eso no significa que vaya a cambiar de composición, ¿no? Estructura. En sí yo voy a seguir siendo yo. Va a ser siendo la misma materia, no va a haber una transformación y se va a convertir en otro compuesto, ¿ya? Seguidamente viene el cambio de forma. Esto es simple, ¿no? Vamos a cambiarle las cosas vamos a cambiarle la forma a las cosas. Por ejemplo, vamos a colocar un poco de agua en un vaso, ¿no? Y va a tener la forma del vaso en sí. Pero ¿qué pasa si el tema del agua la colocamos en una probeta, ¿no? Perdón, en un tubo de ensayo. Entonces, como el tubo de ensayo es más, en este caso, angosto, igualmente, a pesar de que la forma ha cambiado, igualmente va a ser agua, no va a haber un cambio en su estructura, ni mucho menos. Bien, ya que hemos visto los cambios físicos, ahora vamos a ver los cambios químicos. En los cambios químicos sí va a haber alteración, ¿ya? Sí se va a alterar. Entonces, en este caso sí se va a alterar porque en el cambio químico tiene que haber una alteración de la composición, ¿ya? De la cual está hecha la materia. O va a dar lugar a otro producto, ¿no? Por ejemplo, la oxidación. Esto pasa cuando juntamos los elementos con el oxígeno. Al juntarlos se van a tender a oxidar, y en este caso los metales. Por ejemplo,
los clavos, ¿no? Los clavos que son más o menos así, justamente los clavos a juntarse con el oxígeno se va a tender a oxidar, ¿ya? Se va a tender a oxidar y cuando se oxida se va a tornar otro compuesto, ¿ya? Ya no va a ser el mismo clavo de antes, sino que se va a tender a transformar su estructura, ¿ya? Pero estamos hablando de estructura molecular, ¿ya? Estructura química. Después vamos a ver la combustión. La combustión se da cuando hay una reacción violenta con el oxígeno, en este caso el fuego, ¿no? Tú sabes que para que haya fuego necesitamos un poco de oxígeno. Igualmente va a tener esta combustión y se va a poder dar. También es un cambio químico. Después tenemos la fermentación. La fermentación en este caso se va a dar por el tema de las bacterias. Al entrar en contacto con diferentes productos, como podemos observar el yogur, ¿no? El yogur en este caso tiene que haber interferencia de este tipo de bacterias para dar al lugar pues el yogur, ¿no? Porque en realidad es leche, sino que es leche que se va a emposar varios días, ¿no? Igualmente son importantes. En este caso obviamente que va a cambiar la estructura y se va a transformar en otro compuesto. Por eso estamos hablando de fermentación. Finalmente hablamos de la putrefacción, que en este caso simplemente es la descomposición de la materia, como por ejemplo una manzana que se está pudriendo porque está en este caso sin cáscara, ¿no? Se torna un poco negro, un poco ploma y negruzca y comienza en este caso a pudrirse, ¿no? Por el tema de los microorganismos. En este caso ya no va a volver a ser la misma manzana de antes por el tema de que está cambiando su composición química. ¿Listo? Entonces, esto es con todo al respecto de cambios de la materia. Hasta luego.